Distinguida concurrencia, buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria de incorporación como académico de número del académico asociado Dr. Ernesto Miguel Bancalari Benavides. En la mesa de honor se encuentra nuestro presidente, el doctor Agustín Isa Stoll, el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Gustavo González Rengifo, y quien les habla, el doctor Óscar Pamo Reina, en mi condición de secretario permanente. Saludamos la presencia de los académicos honorarios, doctor Rolando Calderón, Eduardo Pretel, Alberto Perales, académicos eméritos, académicos de número, académicos asociados, correspondientes, señoras y señores. Vamos a proceder a pasar lista simbólica. Daniel Alcides Carrión. Presente. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Se abre la sesión. A continuación, la académico de número doctora Patricia Campos Olazábal hará la presentación de la hoja de vida del académico doctor Ernesto Miguel Bancalari Benavides. Buenas noches con todos. Doctor Agustín Isa Stoll, presidente de la Academia Nacional de Medicina, académicos de la Mesa de Honor, académicos de número, académicos eméritos, honorarios, académicos asociados, queridos amigos, público en general. La mayor parte de los asistentes a esta reunión saben que Ernesto es el hijo de mi corazón y va a ser muy difícil para mí hablar como mamá y hablar como académica de número. Pero quiero, para empezar, agradecer a la Academia por la deferencia, a Dios por haber llegado hasta este momento y dedicarlo a la memoria de quien fue mi maestro, don Ernesto Bancalari Rodríguez, quien con certeza hoy estaría muy orgulloso. Ernesto nació en Lima un 14 de noviembre del año 59. Hijo de don Ernesto Bancalari Rodríguez, de feliz memoria, y Graciela Benavides del Solar. Estudió en el Colegio Marcan, del cual egresó en 1976 para iniciar sus estudios en la Universidad de Medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, graduándose en el 86 en la famosa promoción Hugo Lumbreras. La elección de dónde estudiaría la especialidad fue una de las tantas discusiones que sostuve con don Ernesto, que en ese momento ya era mi jefe. Él era el que dirigía el departamento de neurología y yo era una de las profesoras prácticamente recién llegadas y con la que todos los días discutíamos el quehacer de la universidad. Él quería que Ernesto estudiara fuera y yo insistía en que el postulante era quien debía escoger. Al final yo gané y acompañé su residentado muy de cerca. Hoy creo que no nos equivocamos al dejar que estudiara en Cayetano Heredia, de la que egresó como neurólogo en mayo del 92. ¿Cómo olvidar tantas y tantas anécdotas durante el tiempo en que Ernesto fue residente nuestro? En aquella época los residentes de neurología de adultos hacían 4 meses de neuropediatría y yo era quien dirigía la sección de neuropediatría. En la época en que él rotó, le tocó rotar al doctor Daniel Guillén, también académico asociado, y a otro neurólogo con el que somos muy amigos, el doctor Carlos Castañeda. Nosotros dábamos la lección, ellos tenían que estudiar de un día para otro, de un día para una semana, una cantidad de libros que yo conseguía en todos los idiomas posibles,
Y alguna vez algunos de ellos reclamaba y decía, yo no sé francés. Bueno, yo tampoco supe cuando era residente y tuve que estudiar. Existen diccionarios. Entonces, así era nuestra vida, hasta que un día Ernesto dice, mira, sabes que es muy aburrido dar la lección aquí, porque no vamos a dar la lección en el 4D. Y entonces fuimos a dar la lección en el 4D con los 3 neurólogos de adulto, ¿no? Yo me imagino que los helados hicieron que aprendieran un poquito más y un poquito más rápido. Pasó el tiempo y Ernesto iba a ingresar de ser neurólogo y tuvimos un caso un poco difícil que fue luego publicado, el famoso caso de Neuro-Behçet. Para los que no son neurólogos, Neuro-Behçet es una enfermedad inmunológica cuyo comportamiento clínico hace sospechar un tumor de la parte posterior del cerebro. Entonces, haciendo la discusión con los residentes, yo decía, esto es un tumor, y Ernesto, no, esto es un Behçet. En su vida había visto un Behçet, pero encima de todo era un poquito terco. Al final, tuvo razón, la niña tuvo un Neuro-Behçet, hicimos esa publicación con él. Hoy Ernesto está casado, hace 32 años, con María Teresa Deusto, que nos acompaña también aquí, y tiene 2 lindas niñas ya grandes, ambas trabajando y estudiando en el extranjero. Él hizo sus estudios de maestría y doctorado en medicina en el año 99, la de maestría, y en el 2004 en doctorado, ambos en la Universidad Cayetano Heredia. Fue acreedor del Management Committee of the World Federation of Neurology en mayo del 94 y en abril del 97, asistiendo a los cursos del Migraine Trust en Londres. Realizó pasantías en el Houston Headache Clinic bajo la tutela del doctor Ninan Matthews, experto en el área. Ya desde mucho antes, desde su época de residente, él mostró su preferencia por el estudio de las cefaleas, y estas pasantías no hicieron sino afianzar esa vocación. Junto con un grupo de neurólogos latinoamericanos, funda la Asociación Latinoamericana de Cefaleas, ALADEC, en enero del 97, de la cual es nombrado su vicepresidente para el periodo 97-2000. Es además miembro de la American Academy of Neurology, American Headache Society y la International Headache Society, de la cual es el delegado del Perú ante esa organización. En la actividad profesional individual, es miembro titular como neurólogo de la Clínica Angloamericana desde el 92. Fue director médico del laboratorio Abbott del 98 al 99, y ese año ingresa al laboratorio GlaxoSmithKline hasta el año 2016. Habiendo sido director médico, jefe de investigación y desarrollo para la zona del Caribe y la zona andina, encargado de nuevos fármacos e investigación en países de la misma zona, director de operaciones clínicas para Latinoamérica y encargado del desarrollo de nuevos fármacos para la región de Perú, Chile, Argentina, México y Brasil. Ha prestado servicios docentes en la Universidad de Ciencias Aplicadas y actualmente es profesor de medicina de la Universidad de Piura, así como también de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de la que fue director de escuela de enero del 2020 a enero del 2022, logrando para nosotros la acreditación de la carrera ante la SUNEDU, logrando además algo que fue muy interesante, un desarrollo diferente en el área de investigación de la Escuela de Medicina. A él le gusta mucho orientar tesis, pero es muy exigente, para beneplácito de la escuela, pero para el terror de los estudiantes. Me ha tocado ser jurado junto con él, y al final siempre termina conmoviéndose y hablando bonito con el alumno y dándole una buena nota al alumno. Ingresó a la Academia Nacional de Medicina como miembro asociado en agosto del año 2017. Tiene varias publicaciones sobre cefaleas en revistas indexadas, y su último proyecto es un libro sobre migraña para pacientes, con la editorial Planeta, el cual debe publicarse en febrero del 2024. En los últimos 5 años tiene varias publicaciones sobre cefaleas, que es, como hemos dicho, su pasión, en diferentes contextos, y otros temas entre los cuales destacan el reporte de un caso probable de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de hace un par de años. Pero además, aunque no me parece, fue deportista. Practicó karate, llegando al grado de cinturón marrón, así como también la especialidad de tiro deportivo, siendo campeón nacional en pistola automática y carabina de aire olímpico en el año 76.
En esta modalidad fue parte del equipo olímpico para las Olimpiadas de Montreal en la modalidad de carabina, pero lamentablemente el viaje se frustró y no pudo representarnos en Canadá. Esta es una semblanza muy pequeña, espero que no haya sido muy de mamá. Ernesto, hoy que te incorporas como académico del número, quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, que tus padres estarían muy orgullosos de ti también, que ha sido para mí una alegría conocerte, tenerte como alumno y como hijo, y que quiero desearte muchos y muchos éxitos. Muchas gracias. Bien, a continuación voy a dar lectura a la resolución número 025, Academia Nacional de Medicina 2023, considerando que el académico asociado, señor doctor Ernesto Miguel Bancalari Benavides, reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser reconocido en la categoría de académico de número de la Academia Nacional de Medicina, con el informe favorable del Comité de Calificaciones y Premios y la aprobación de la sesión de gobierno del 19 de septiembre de 2023, se resuelve conferir al académico asociado, señor doctor Ernesto Miguel Bancalari Benavides, la categoría de académico de número, que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 20 de octubre de 2023. Firman académico de número doctor Agustín Isa Stoll, presidente; académico de número doctor Óscar Pamos Reina, secretario permanente. Invito al académico Ernesto Bancalari pasar adelante para su reconocimiento. Doctor Bancalari, Ernesto, me es muy grato ponerte la medalla que te acredita como académico de número de la Academia Nacional de Medicina. Bienvenido y éxito. De diploma, te di un pin que te lo pones tú porque si no te hincho. Muy bien, muchas gracias. Bien, a continuación, el académico de número, doctor Ernesto Miguel Bancalari Benavides, hará el elogio de quien fuera el académico emérito, doctor Guido Batilana Dazo, y a continuación presentará su trabajo de incorporación titulado Viviendo con migraña en el Perú. Doctor Bancalari. Para mí, estar parado acá, frente a mis maestros, a mis colegas médicos, es un privilegio que la verdad que lo siento muy en el corazón. Antes de comenzar con el elogio a una persona que recuerdo desde que abrí los ojos, quiero agradecer primero a mis padres por enseñarme el camino, por inculcarme el sentido de familia. Y mantenemos la tradición con mi hermana mayor, mi hermana menor Cecilia, que está acá, de todos los martes a almorzar. Nos sacamos los ojos y esas cosas de familia, pero ahí estamos todos.
quiero especialmente agradecer a mi esposa, Maritere. Empezamos un viaje hace 32 años, el cual continúa y del cual tenemos 2 hijas. Ariana, que es administradora de empresas y hoy día trabaja como gerente de comunicaciones digitales para Givenchy en París. E Isabela, administradora también, que un día me dijo que no le gustaba y ahora es chef patissier del grupo Marriott en Madrid. La llevo en mi corazón y me contagias. Y las extraño mucho. Señor presidente Agustín Sestol, señor vicepresidente Gustavo González, señor secretario permanente Oscar Pamo, maestros, académicos, honorarios, eméritos, académicos de número, asociados, correspondientes. Quiero agradecerles que estén acá. Para mí significa mucho. Y sobre todo a mis amigos, que han tomado un tiempo de sus vidas para venir un día viernes, para estar conmigo en este momento tan significativo. Voy a hacer el elogio de una persona que, como les dije, la recuerdo desde el día que abrí los ojos, que es Guido Batilana Dazo. Guido Batilana Dazo nació en Génova el 13 de noviembre de 1923. Su padre, Nicola, venía al Perú, regresaba a Génova. Venía al Perú, regresaba a Génova, y a los 6 años decidió, ¿sabes qué? Ya mucho barco, vámonos todos para el Perú. Y a los 6 años Guido Batilana y su familia emigran al Perú. Empieza sus estudios escolares, ¿donde más? En el Colegio Antonio Raimondi, del cual egresa en 1939. En 1940 ingresa a la Facultad de San Fernando y se gradúa en 1949. Acuérdense que en esa época eran 8 años de estudios y que había, ¿perdón? 9. Ah, caray. Bueno, entonces eran 9. Siempre quedan 8. Y se gradúa en la promoción 48 de la Facultad de Medicina de San Fernando. La curiosidad de don Guido es que él fue el primer puesto todos los años de la carrera y por ello le dieron el galardón llamado Contenta a la Excelencia Académica. Acabada la carrera en medicina, sale a especializarse al extranjero, donde más a Harvard, y de 1950 al 51 hace un Research Fellow como asistente de medicina en el Peter Bent Bryan Hospital del Massachusetts. Al año siguiente se muda a Cornell, en Nueva York, donde termina su entrenamiento de posgrado. Al retornar de Estados Unidos, se incorpora al Departamento de Cardiología del Hospital 2 de Mayo, que en ese entonces era liderado por don Víctor Alzamora Castro. Acá vemos una foto donde encontramos a un joven Guido Batilana Dazo al costado de quien fuera su maestro, el doctor Víctor Alzamora Castro. Esta es una foto de la plana mayor del 2 de mayo y al medio el doctor Víctor Alzamora Castro. Y para los que son de la clínica americana, el doctor Félix Pérez Retes está ahí, que fue ginecólogo de nuestra clínica durante muchísimos años. Y no sé si acá es Carlos Urquiaga, pero podría ser. Lamentablemente, Víctor Alzamora Castro muere muy joven, a los 47 años, de un infarto, y a quien llaman es a Guido Batilana, que llegó a auxiliarlo, pero el infarto fue masivo y fue muy complicado. Y entonces él se queda a cargo de la jefatura de cardiología de la clínica angloamericana y empieza a hacer lo que le gustaba hacer, o sea, hacer todo.
En 1967 implementa la primera unidad de cuidados intensivos, yo podría decir que del país. Y eso fue porque había en ese entonces muchos empresarios que donaban dinero, como en el caso de señor Lavalle, y durante muchos años, más de 40, Guido Batilana ejerció la medicina, cardiología en la clínica americana. Acá vemos una foto viendo uno de los monitores de la época en la casa Kessel. Como les decía, el doctor Víctor Zamora falleció muy joven, a los 47 años, y es Guido Batilana quien se encarga del departamento de cardiología del Hospital 2 de Mayo e inicia la formación de muchos cardiólogos importantes, muchos de ellos académicos de esta academia. Guido Batilana ha recibido un montón de distinciones, y voy a mencionar dos que probablemente sean las más significativas. En el año 2001, la Sociedad Peruana de Cardiología, en base a sus méritos y dedicación, le otorga la medalla de oro de la institución. Acá vemos dando el discurso de orden, y acá le ponen la medalla. Una segunda distinción la recibió del extranjero. Vamos a ver el contexto. Era 1960, Castro ya había tomado Cuba y La Habana. La crisis de los misiles fue en el 62, Kennedy hace la Alianza para el Progreso. Y entonces empieza a mover con el expresidente de Colombia, Lleras, Alberto Lleras Camargo, la organización en Río de Janeiro de ese año, en noviembre, de una de las reuniones de la Alianza para el Progreso. Pero en esta reunión, que fue en Río de Janeiro, en los previos, Lleras tiene un fuerte dolor de cabeza y entra en coma. Como no habían vuelos directos, obviamente, pararon en el Perú. Y entonces el doctor Bancalari Rodríguez con el doctor Guido Batilana Dazo, que toda su vida trabajaron en tándem, todos los pacientes los veían juntos, reciben al expresidente Lleras y le diagnostican que tiene un hematoma subdural. Kennedy manda al doctor Walker de Hopkins a Lima y lo evacúan a las 48 horas compensado, y finalmente le llega a evacuar un hematoma subdural del cual salió muy bien, se recuperó, y el presidente Lleras regresa al Perú porque quería conocer dónde estuvo, pero no sabía nada, quería conocer los médicos que lo habían tratado, y el Senado de Colombia distingue a los doctores que lo trataron con la Orden de Boyacá en grado de Gran Cruz, que se le otorga a las personas que han hecho algo por la República Colombiana. Acá vemos al expresidente Lleras poniendo la medalla, y acá el grupo que fue homenajeado, mi padre, don Guido, el doctor Garrido Leca, en nombre de la clínica. Guido Batilana era herediano, fue miembro fundador de Cayetano Heredia, fue profesor principal del Departamento de Medicina y se dedicó toda su vida a enseñar, siendo galardonado como profesor emérito en 1995. Acá vemos al doctor Ramírez Ramos, el doctor Vidal, entregándole la medalla. El 12 de noviembre de 1965, el académico número doctor Osvaldo Erceyes presenta a Guido Batilana a la academia e ingresa. Y el 24 de marzo de 1994, el doctor Enrique Fernández Enríquez lo presenta como académico de número con el trabajo Avance Científico y su influencia en el ejercicio profesional. El 24 de julio del 2007,
él recibió la distinción de académico emérito. Acá vemos las fotos de esa sesión. El doctor Batilana, no todo era ciencia y estudios, tenía un humor muy especial dentro de ese rostro que todo el mundo lo veía como una persona muy dura, era realmente muy gracioso. Y le gustaba, que es una reunión social, obviamente, no sabemos dónde, he tratado de, con Guido y Eduardo, saber dónde pudo haber sido eso. Y acá está don Guido, con su esposa, mi tía Chufi, Juan Quiape, mi papá, mi mamá y media escondida detrás del doctor Sánchez Checa, todos miembros de la Clínica Angloamericana. El doctor Guido Batilana era un hombre de familia. Acá vemos la graduación de Guido, que anda por ahí, en 1984, cuando se recibe de médico en Cayetano Heredia. Y acá una foto que pinta de cuerpo entero cómo era él. Ahí vemos a Guido con Carlos, su esposa, su hijo Nicolás, ya no está tan chiquito, Eduardo con Lichi, que está acá conmigo, mi tía Chufi y don Guido Batilana. Este es el homenaje que le dejo a don Guido Batilana en el año de su centenario. Muchas gracias. A continuación voy a conversar con ustedes de una enfermedad que todos creen conocer. Después del hambre y la sed, la cefalea puede ser probablemente el padecimiento más frecuente del hombre. Cuando se han hecho estudios epidemiológicos para ver cuál es la incidencia, se encuentra que un 90% de personas han tenido un dolor de cabeza en el año previo. Es un dolor de cabeza. Dentro de los dolores de cabeza, si bien el más frecuente es el dolor de cabeza tensional, el dolor de cabeza que con mayor frecuencia trae a un paciente a la consulta es la migraña. Y vamos a hablar un poco en el contexto, cuando los slides estén listos, sobre qué es la migraña y qué creemos que es la migraña. Entonces, la OMS considera a la migraña la tercera enfermedad crónica más prevalente y la séptima más discapacitante del mundo. Muchos creen que es solo un dolor de cabeza muy fuerte, pero no. Vamos a ver ahora que la migraña es una enfermedad crónica y que hoy día es considerada como una enfermedad, es un factor independiente para la enfermedad coronaria y cerebrovascular. La migraña es causa de muchas horas perdidas en trabajos y estudios en los niños y es confundida como una forma más intensa de dolor que la jaqueca. En el libro de Pedro Salinas, Mateo 10, Mateo tiene un dolor de cabeza, una jaqueca que se convierte en migraña, cuando es lo mismo. Dicho sea de paso, es la pregunta con la que empiezo mi clase con los alumnos. ¿Cuál es la diferencia entre migraña y jaqueca? Y se hacen un rollo los pobres. En la clasificación internacional de la International Headache Society, la última del 2018, hay como 122 formas diferentes, pero no vamos a hablar de todas hoy día. Lo que pasa es que la migraña no pone en riesgo la vida de la persona, no hay una evidente discapacidad física y la persona, pasado el ataque, retoma su vida normal y sigue para adelante. Por lo tanto, no hay una percepción del problema en sí. Pero si nosotros quitamos el dolor de cabeza de la migraña, vamos a encontrar esto, que la migraña se presenta junto con otras enfermedades, como por ejemplo
desórdenes psiquiátricos como depresión y ansiedad. Está asociada a desórdenes cardiovasculares como angina e infarto en miocardio, síndrome metabólico, obesidad. La obesidad empeora las migrañas. Desórdenes neurológicos como epilepsia y desórdenes del sueño. Desórdenes gastrointestinales como el colon irritable. Y entonces, debido a que hay esta comorbilidad con la ansiedad y la depresión, y la asocian frecuentemente al estrés como disparador de los ataques, lo cual es cierto, es que este hecho contribuye a estigmatizar la enfermedad, creando el concepto errado de una enfermedad psicosomática benigna, cuando de hecho no lo es. ¿Qué pasa en el Perú? Vamos a entrar un poco más en fondo. En el Perú solo tenemos 2 estudios, uno de la académica asociada Pilar Macetti, que fue hecho en Cusco, y un segundo por el académico asociado Alberto Arregui, que fue hecho en Pasco, los dos en altura. Y luego no tenemos más. Y el problema está que el 60% de la población vive a nivel del mar. Entonces no tenemos un concepto claro de la prevalencia de la migraña. Pero si vemos en los países del costado, podemos decir de que hay mínimo un 12% de pacientes con migraña en el Perú. Entonces, eso nos dice que más o menos deben haber entre 2.4 y 3.6 millones de personas en el Perú que tienen migraña. Por esto, por su alta prevalencia, todo médico va a ver en un momento de su carrera pacientes con migraña, independiente que sean neurólogos o no. Y vamos a ver un par de mitos sobre la migraña, como por ejemplo que la migraña es un evento vascular. Escuché a un jefe de departamento de un hospital decir que la migraña es un evento vascular. Pero eso fue algo que se le ocurrió a Harold Wolff a mediados del siglo pasado, porque le puso ergotamina a unos pacientes y se le fue el dolor de cabeza. Pero eso es algo pues de la época de la libreta electoral de 3 cuerpos. ¿Okay? Hoy día se sabe claramente que la migraña no es un evento vascular, sino es un evento cerebral, y es ahí donde inicia el problema. Porque hay las células nerviosas se excitan, se hiperexcitan, y es por eso que cuando usamos anticonvulsivantes como el topiramato y el valproato podemos controlar la migraña. O, por ejemplo, hay una hiperactividad dopaminérgica, por eso la metoclopramida, la clorpromacina y la quetiapina tienen un rol en el tratamiento de la migraña. Y finalmente hay una disfunción de la vía serotoninérgica y por eso los antidepresivos funcionan. Entonces esto no es un evento vascular primario, sino es un evento vascular final, y esto no se los voy a explicar, pero más o menos de esto se trata hoy día. Entonces, en la migraña tenemos varias fases. Una fase predictal, donde hay una ansiedad, por ejemplo, por comer dulce, y de ahí viene la historia de que el chocolate produce migraña. Cuando los alimentos, incluido el alcohol, producen migraña en 1 de cada 5 pacientes. Luego viene la fase del dolor, donde viene el vómito, molesta la luz, molesta los ruidos, y luego una fase posictal, en la cual uno queda realmente con mucha molestia, cansancio, qué sé yo. Y esto solo podía ser pues en Alemania, que agarraron pacientes con migraña, los metían al resonador todos los días hasta que le dé migraña, ¿no? Durante 30 días metieron a una persona, a un paciente en el resonador, hasta que encontraron que antes del evento, antes del dolor, ya había activación del hipotálamo y ciertos centros, y luego ya con el dolor estaba la sustancia gris periacueductal y todo esto funcionaba. Por lo tanto, la migraña empieza horas antes del dolor de cabeza. La migraña no es solo un dolor de cabeza. Créanlo o no, y lo vamos a ver dentro de un rato, muchos neurólogos aún creen que la migraña es un dolor de cabeza. Pues la migraña es una enfermedad crónica, y como toda enfermedad crónica no se cura. La única forma que se pueda curar la migraña es cuando una mujer tiene migraña menstrual, llega a la menopausia, no hay estrógenos, se libra del problema.
No hay otra forma. Hoy día se sabe que la migraña es un factor de riesgo independiente, coronario, cerebrovascular. Una mujer con migraña con aura que fuma tiene 3 a 9 veces más posibilidades de tener un infarto cerebral. Si esta misma mujer usa anticonceptivos, sube a 4 o 8 veces. Si fuma anticonceptivos y aura, 10 veces. Es cierto que los números no son muy grandes, muy altos, pero un error es darle anticonceptivos a una paciente con migraña. Cuando una persona tiene ataques continuos, más de 15 días al mes por más de 3 meses, que se denomina migraña crónica, puede empezar a haber atrofia del sistema límbico. Hoy día todavía no sabemos qué puede pasar por esta atrofia. Lo bueno es que tiende a ser reversible. Veamos qué pasa en el Perú, que es el tema de fondo. Yo no recuerdo realmente en mi residencia haber visto un paciente en urgencias por migraña o por un estatus migrañoso. En el consultorio externo veíamos otras cosas, pero dolor de cabeza, no recuerdo que haya sido algo muy frecuente. Entonces, porque era un hospital general y los pacientes quedaban muy lejos de donde vivía el paciente. Cuando estuve en la posta de salud de Piedralisa, por Hacho, tampoco, o sea, que es muy lejos también. Entonces dije, ok, apelé a mis amistades chiclayanas y le pedí a la doctora Tula Sánchez que me dé un poco de data, ¿no? Chiclayo más chico, las distancias no son tan completas. Entonces la posta de salud de José Quiñones, donde ella trabaja, que tiene un área de influencia sobre 43.900 habitantes, con atenciones de entre 1.100 y 1.200 pacientes, ¿cuántos van por dolor de cabeza? 2%. Y 2% es a nivel mundial el porcentaje de pacientes que van a urgencias, pero no un consultorio general. Entonces, ¿dónde están los pacientes? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en un país de 70% de informalidad, el paciente no se puede dar el lujo de perder un día de trabajo. Entonces recurre a los tratamientos que le recomienda el familiar. O va y el ayudante de farmacia es el que le dice tome esto, tome el otro, y van para adelante. ¿Y eso qué es lo que causa? Que si en la población no hay conciencia que deben buscar ayuda por lo debilitante que es la enfermedad, ¿la habrá entre los médicos? Entonces hice un trabajo de campo en las épocas en que votábamos en el colegio médico presencial, en los años 1999, la repetí en el 2003 y la última en el 2013 porque pasamos a la virtualidad. Entonces le pregunté a los médicos que salían, eran 10 preguntas realmente, de las cuales solo voy a extraer 2. ¿Qué tanto sabes diagnosticar migraña? ¿Qué tan prevalente crees tú que sea, o frecuente, para usar un término más coloquial, sea la migraña versus otras enfermedades crónicas como asma, diabetes y epilepsia, que todas son menos prevalentes que la migraña? ¿Ok? Entonces, ¿saben identificar la migraña? Realmente, para un médico, que un dolor unilateral, pulsátil, moderado, severo, que se agrava con el ejercicio, es evidente que es una migraña. ¿Ok? ¿Qué pasó en 1999? En las tres encuestas, entre el 30 y 40% pueden identificar un dolor de cabeza migrañoso. Es decir, la migraña está subdiagnosticada. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, probablemente porque los conceptos de migraña que están recibiendo no son los adecuados. Esto es un hecho.
En toda la carrera de medicina formalmente hay 3 a 4 horas de dolor de cabeza, de clase de dolor de cabeza. El resto o lo lees o no lo lees, o crees saberlo. Es que en el fondo estamos preparando médicos de exportación y no médicos para el primer nivel de atención, tema que ha sido tratado en esta academia en muchas oportunidades. Entonces, nuevamente me fui con mi cuestionario donde los neurólogos para ver qué tanto sabían identificar migraña. Lo hice en el 2018 y lo he repetido este año. El 60% de los neurólogos pueden identificar algo tan sencillo como esas 4 características de la migraña. 40% no pueden. Se les confunde con cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, es bien sencillo. Las cefaleas no son vistas como un problema importante de salud pública. Aunque no lo crean, no existe la rotación de cefaleas en los 3 o 4 años de residencia de neurología. En el MINSA ni en ESALUD existen consultorios de cefalea. En el Instituto de Ciencias Neurológicas, si bien hay un departamento, es un consultorio que se ve neurología general. Entonces la casuística que se está perdiendo ahí es realmente increíble. La misma pregunta de la prevalencia, y ¿qué encontramos? Que en el 18 el 40% percibía la migraña más prevalente que epilepsia, diabetes o asma. Mejoró un poco, pero 50%, los neurólogos, el 50% no puede saber que entonces estamos fallando. Regreso y hago una encuesta entre los neurólogos para ver cuál es la causa de todo esto. Entonces hago una encuesta a los neurólogos para preguntarles cuál es la primera subespecialidad que les interesa, cuál es la segunda. En el 2021, lamentablemente se ve muy pequeño, la epilepsia, que es el 3-4% a lo más de la población, es la primera elección para los médicos, neurólogos. La segunda era cefaleas en un 14%. Y de ahí venían otros. Y cuando le preguntaba, ¿cuál es la segunda? Dije, acá, sube cefaleas. Realmente la que subió fue vasculares. Entonces, si sumamos la primera y la segunda indicación, o sea, de subespecialidad, vamos a encontrar que epilepsia es 42%, cefaleas 1/3, luego vienen vasculares y movimientos involuntarios, que es mucho más raro. Entonces, nos fuimos al 2023 y mi sorpresa fue que cefaleas pasó al tercer puesto. Y como segunda posibilidad de subespecialidad aparecen movimientos involuntarios. ¿No está? Esa es la razón. Los médicos neurólogos no están interesados en una de las enfermedades más frecuentes de la consulta, que es el dolor de cabeza. Y lleva a este tipo de cosas. La migraña no es un dolor de cabeza, no es un dolor. No debe ser tratado como un dolor lumbar o como un dolor de hombro. Es otra cosa. Y todavía tenemos neurólogos, como vemos acá, que sí creen que se puede usar opioides, tramadol, tapentadol y qué sé yo. Y estos que sí creen que se puede usar en el 2018, de hecho lo usaban. Y cuando pregunté en el 2023, bueno, bajó un poco, pues 29%, pues es un número ficticio. Porque los que dicen que no se usa, sí lo usan. Entonces al final era 37%. ¿Y esto qué lleva? A que el paciente entre en una forma de dolor de cabeza que es migraña crónica, secundaria a medicamentos, y los pacientes terminan así, llenos de pastillas por todos lados y no resuelven su problema.
Este es el mapa del Perú con los médicos que yo encuentro en las reuniones o que se han entrenado ahora sí en algún, o hecho una pasantía en el extranjero. En Trujillo hay 4, en Lima hay 6, en Arequipa hay 1 y en Ica hay 1. Es lo que hay, como dice un amigo mío, pero lamentablemente esto no alcanza. Esto no alcanza. Entonces, a pesar de que toda la evidencia científica sobre la migraña sigue siendo una enfermedad estigmatizada, una enfermedad subestimada como un problema de salud, una enfermedad subdiagnosticada y, lo que es peor, pobremente tratada. Muchas gracias, señor presidente. Antes de las palabras finales, voy a anunciar nuestra próxima actividad. Están todos ustedes cordialmente invitados. El día jueves 2 de noviembre se llevará a cabo la sesión solemne de conmemoración del 135º aniversario de la creación de la Academia Nacional de Medicina y transmisión de cargos de la nueva Junta Directiva 2023-2025 a las 7:30 de la noche en el auditorio principal de este centro de convenciones. A continuación, el doctor Agustín Isa Stoll, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Buenas noches, señores académicos honorarios, eméritos, académicos de número, académicos asociados, académicos correspondientes. Un saludo de Ernesto Bancalari, que se incorpora como académico de número, un poquito más de la treintena de académicos de número que tenemos en Perú. Esta es una ceremonia emotiva. He comenzado con la emocionada presentación que ha hecho Pati de Ernesto, que nos ha removido a todos, porque de una u otra manera no solamente ha hecho una presentación individual, personal, cariñosa, maternal, sino que de una u otra manera ha interpretado el cariño, el afecto que nosotros recibimos habitualmente a los académicos que se incorporan a la Academia Nacional de Medicina como académicos de número, como es el caso de Ernesto. Y yo quisiera inicialmente aprovechar estos primeros minutos para, luego frecuentemente, hacerles conocer a los que no conocen lo que es la Academia Nacional de Medicina y qué significa en el Perú. La Academia Nacional de Medicina nace de una crisis. En 1884, la única facultad de medicina que existía era San Fernando, la Facultad de Medicina de San Marcos, y los catedráticos entraban a la docencia mediante un concurso público y una resolución suprema, firmada por el presidente. El general Iglesias, presidente en 1884, decide por sí y ante sí hacer ingresar a un médico amigo y lo impone. El decano de aquel Toro Lachea denuncia respuesta a esta actitud impositiva del presidente de la República, y con él renuncian una serie de catedráticos de San Fernando. Y ellos forman lo que en ese momento se llamó la Academia Libre de Medicina. ¿Y por qué le pusieron libre? Porque la querían libre
de la influencia política. Se pasaron algunos años de trabajo de la Academia Libre de Medicina y unos años después, en 1888, cuando era presidente don Andrés Avelino Cáceres, él asistía con su gabinete a las sesiones solemnes de la Academia y el presidente de la Academia, el doctor Albarén, que entonces le dice: señor presidente, le hago un pedido en nombre de la Academia, que la Academia deje de ser libre y se convierta en Academia Nacional. El presidente Cáceres se compromete públicamente, dice: yo me voy a encargar y además voy a hablar con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, para que esto realmente se materialice. El 2 de noviembre de 1888 sale la Resolución Suprema que crea la Academia Nacional de Medicina, con la característica de ser, además de nacional, de ser una entidad asesora de los poderes del Estado, especialmente en cuestiones de educación y de salud. Y así nos mantenemos desde entonces, como Academia Nacional de Medicina, como entidad asesora de los poderes del Estado. A la Academia Nacional de Medicina se ingresa porque el candidato es presentado por 3 académicos de número. No se puede ingresar por voluntad propia, es seleccionado inicialmente por 3 académicos de número. Luego, el currículum de ese postulante es evaluado por la Junta Directiva, que tiene que aprobarla. Hay una segunda instancia, que es el Comité de Expresidentes de la Academia Nacional de Medicina, que tienen el derecho de decir ingresas o no ingresas, y cuando se cumple esta segunda etapa, vamos a la Asamblea de Académicos de Número, en el cual el postulante tiene que tener las 2/3 partes de los votos de la Asamblea de Académicos de Número. Somos un poquito más de 30. El número clausus de la Academia Nacional de Medicina para académicos de número es 40. No llegamos a 35 en este momento. El número clausus de los académicos asociados es 80 y tenemos un poco menos de la mitad. Estar en la academia es una responsabilidad, es un compromiso. Yo quisiera comentarles, sabemos todos, que la medicina se ha ido dividiendo, ha sido tan extensa que es imposible que alguien conozca todo de todo en la medicina. Y se ha ido dividiendo, y no desde ahora, desde la época de Babilonia ya se hablaba de organizar a la medicina. Y luego, 700 años antes de Cristo, lo anterior era 2000 antes de Cristo, en el Senta Vesta ya se lee: los médicos son de 3 tipos. Los médicos del cuchillo, los médicos de las hierbas y los médicos del conjuro. Ya se imagina quiénes son los del conjuro, los actuales psiquiatras. ¿Quiénes son los del cuchillo? Los cirujanos. ¿Y quiénes son los de la hierba? Los que somos clínicos. Inicialmente la Academia Nacional de Medicina incluía a los cirujanos y a los clínicos, pero hace una buena cantidad de años los cirujanos han conformado la Academia Peruana de Cirugía, que es una academia, por supuesto, muy importante, donde están fundamentalmente los cirujanos. La medicina moderna, obviamente, a pesar de sus especialidades y subespecialidades, tiene que entender de que la persona que tiene un problema de salud debe ser enfocado de una manera integral. Así tenga cualquier enfermedad que suponemos que sea una enfermedad física, hay de una u otra manera una repercusión psicológica, hay una repercusión familiar y hay una repercusión social. Si alguien está enfermo, la familia se preocupa. Si alguien es un trabajador independiente, si no trabaja, no tiene dinero, y la familia, ¿cómo subsiste? De tal manera que hay una inevitable
expresión de que el problema de la enfermedad no solamente es de la persona, sino es de la persona y del conjunto familiar y de la sociedad, y así tenemos que tratarla. Porque la medicina no solamente es una profesión, no solamente es una profesión de servicio. La medicina, como la entendemos, es una forma de vida. Los que somos médicos, de una u otra manera tenemos la obligación desde la época de los griegos y los latinos de entender que la medicina es ciencia, es humanismo, que es ciencia, tecnología y es arte. Que de una u otra manera tenemos que ser médicos que sabemos lo intelectual, lo específico de la carrera de medicina, pero que también tenemos que tener un comportamiento ético. Y ambas cosas son indispensables. Y son indispensables en la academia, donde cuando hacemos las evaluaciones no solamente nos fijamos si es un buen profesional, si es un buen gastroenterólogo o cardiólogo, sino que también tiene que ser una buena persona. Y aquí hacemos la definición entre ser buen médico y médico bueno. El buen médico es aquel que es un buen técnico, que sabe su profesión de medicina. Pero ser médico bueno significa tener esas condiciones intelectuales, pero también tener condiciones éticas. Ese es el médico bueno, que de Aristóteles le llamaba el bios iatrikos, o el teleios iatros, el médico perfecto, y que luego Galeno lo cambió por el aristos iatros, no médico atroz, sino el médico óptimo. Y eso es una obligación en quienes estamos en la Academia Nacional de Medicina. No solamente tenemos que mantenernos activos en nuestro conocimiento médico, sino tenemos que tener un ejercicio de la moralidad adecuado a las circunstancias. Los médicos, como todos sabemos, hacemos un juramento. Ya no juramos por Apolo y Gea porque estamos desfasados ahí, pero el contenido del juramento sigue siendo el mismo, con otras palabras. Y dentro de eso, y dentro del juramento que nosotros hacemos, nos obligamos, nos comprometemos a ejercer la medicina de una manera adecuada. De una u otra forma, como profesión viene de un término religioso de profeso, y los profesos se consagran a la religión, los médicos, haciendo la analogía, nos consagramos a la medicina. Y el consagrarnos a la medicina significa de alguna manera comprometernos, como es la obligación de los académicos, comprometerse con la academia. No simplemente tener la medalla, sino ser parte del desarrollo normal de las actividades de la academia y ser un ejemplo. Todos los estudiantes de medicina, todos lo hemos sido, hemos dicho, yo quisiera ser como ese. ¿No es cierto? Ese fue mi modelo. Bueno, todos hemos tenido modelos, seguimos teniendo modelos. Bueno, de una u otra manera, los académicos tenemos que ser, manteniendo las diferencias, las circunstancias, ejemplos de ejercicio profesional ético y moral. Porque al juramentar, nosotros lo que estamos haciendo es comprometernos. Por eso en la academia pedimos compromiso. No solamente entrar a la academia para tener la medalla, sino a comprometernos a trabajar por el bien de la sociedad. Desde Platón, que hablaba de buscar el bien y la verdad, y eso era la academia, eso tiene que mantenerse en la academia nuestra, la búsqueda del bien y la búsqueda de la verdad. Y entonces cuando juramos, estamos comprometiéndonos y estamos respondiendo
Estamos asumiendo una responsabilidad con las personas y con la sociedad. Y el verbo responder proviene de spondeo, que quiere decir asumir un compromiso, asumir una responsabilidad. Y el ejemplo clásico de la importancia de responder, de asumir un compromiso, lo tenemos en la celebración del matrimonio. ¿Cuántos de ustedes han llevado a su hija al altar? Bueno, lo que han hecho en ese momento, cuando el padre lleva a su hija, está comprometiendo. Se llama spondet. Se compromete a entregar a la hija, que se llama sponsa, en una ceremonia que se llama la sponsalia, es decir, el matrimonio. Ahora ya no hablamos con esos términos, hablamos de esponsales, hablamos de ceremonia de matrimonio, pero es eso, es asumir un compromiso, es asumir una responsabilidad. Estos son los comentarios que yo quería hacerles en esta ceremonia tan emotiva que tenemos ahora, porque de una u otra manera la medicina tiene que recuperar su estatus de medicina científica y medicina ética, algo que las facultades de medicina de una u otra manera están haciendo con los estudiantes, y que es una responsabilidad de todos darle a la sociedad médicos comprometidos con los pacientes, comprometidos con la sociedad, pero comprometidos con sí mismos. El médico bueno es aquel que ha incorporado en su ser, las virtudes éticas y dianoéticas, las virtudes intelectuales y las virtudes éticas. Yo sé que eso ha ido cambiando con el tiempo y ahora no se habla de virtudes, sino habla de deberes y derechos. Entraron los abogados y nos cambiaron los términos en deberes y derechos, pero de una u otra manera conservar estos pensamientos primigenios que han acompañado a la medicina es una obligación de todos nosotros. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta ceremonia importante, muy amable. Bien, señoras y señores, el programa de esta sesión ha concluido. Agradecemos su presencia. Invito al señor presidente a levantar la sesión. Están ustedes invitados a un cóctel que se servirá en el salón contiguo y por favor, doctor Bancalari, acérquese para la foto protocolar. Gracias.